Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre, más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra. Ok, vamos a leer. Primero quisiera yo empezar leyendo, porque hay algo en lo que me quiero enfocar, que me gustó darme cuenta, me gustó ver y entender que el entrenamiento es muy bueno, es muy bueno, es muy útil, es muy necesario, y por eso es que es importante que hoy meditemos en esto. Si tú te das cuenta, la transmisión se llama El Poder del Entrenamiento, amén. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de eso. Pero vamos a Génesis, ¿qué les parece? Vamos al principio, Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Y allí vamos a empezar. Allí vamos a empezar. Dice Ruisel, gracias pastor, aquí con la familia pronto será como antes. Amén, así es. Lo creemos Ruisel, y nos da gusto, ¿vale? Así que recuerden, tráiganse su Biblia, su cuaderno y tráiganse su plumita, ¿vale? Venga, tráigansela y vamos a apuntar. Génesis capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Vamos a empezar. Dice, y oyeron la voz de Jehová. Acuérdense, estamos hablando, vámonos en el contexto, está hablando Génesis capítulo 3, a partir del versículo 8, ojo, de la condición y de la actitud del hombre después del pecado, ¿sale? Este hombre está actuando de una manera después de que ha caído, después del pecado. Esto es lo que nos manifiesta que el hombre empieza a expresar. Ojo, dice, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Escucharon la voz de Dios? ¿Escucharon que el Señor estaba por allí? Y entonces ellos, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Alguien se podrá esconder? Fíjense, ¿alguien se podrá esconder de la presencia de Jehová? Obviamente no. Pero ojo, está empezando, escribe en tus notas, está empezando el hombre a operar en engaño. Esto está interesantísimo. Empieza una vida de engaño. Repito, empieza una vida engañosa. ¿El hombre podrá esconderse? Es imposible que alguien se pueda esconder de Dios. Bueno, a veces la religión es increíble. La religión, cuando obviamente enseña principios que no son verdaderos, la religión, cuando enseña que Dios está lejos, nada más eso, piénsenlo. Cuando la religión fortalece ese pensamiento que Dios está muy lejos de nosotros, pues fortalece también una estructura de pensamientos de engaño, que incluso puedo pensar que Dios, como está lejos, yo me pudiera esconder y Dios no está consciente o no me ve. Pero obviamente, repito, eso es una estructura de pensamiento de engaño. El hombre, entonces vemos que empieza a operar en engaño. ¿Podrá él esconderse de Dios? Pues sí, obviamente no. Entonces dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Imagínense esa escena. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. Fíjense qué interesante. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ok, escribe esto. Después del pecado, ahí vamos, después del pecado, el hombre empieza a caminar en una vida de engaño. ¿Y qué es lo que produce el engaño? Fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que lo único que le queda a esta potestad de tinieblas, porque no es un reino, no es el reino de las tinieblas, el reino es el de Dios? Amén. El reino es de Dios, no es de las tinieblas.
Hola, Violeta Shield, un abrazo. Violeta. Un abrazo. Y quién sabe dónde anda Violeta ahora. Creo que anda por los nortes. Entonces, el Señor, ojo, ojo. Cuando el hombre peca, entonces el hombre empieza a operar ¿en qué? En una estructura de ¿qué? De engaño. Y el engaño, por consecuencia, empieza a producir, fíjate, es interesantísimo, chicos. Por eso es importante que escuches la verdad. Pon ahí en tus notas. Tengo que exponerme a la verdad. Tengo que exponerme a la verdad. ¿Por qué? Ojo, porque el engaño, lo siguiente que empezó a producir, obvio, fue una vida con estructuras engañosas. O sea, empiezan ellos a pensar cosas que no son. ¿Por qué? Porque están engañadas. Empiezan a vivir una vida de falsedad y, consecuencia de eso, lo que su corazón empieza a percibir es algo, ya lo dije en alguna ocasión, es algo que fue muy duro para ellos. Miren, hoy para nosotros no es tanto, porque incluso malamente, así es, dice, hoy tengo que exponerme a la adoración verdadera. Así es, Violeta, a la verdad de Cristo, a su luz y a su revelación. ¿Por qué voy a decir esto? Miren, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos sinceros hay aquí? ¿Cuántos sinceros? Les voy a decir qué nos está pasando, y eso es lo que yo he visto. Bueno, si quieren, para que no los meta ustedes en mi costal, es lo que he visto en mí, ¿vale? No lo estoy hablando de ustedes, para que nadie se sienta, oh, eso a mí no me pasa. ¿Saben yo que he visto que tenemos muy frecuentemente? Tenemos muchos miedos. Y de hecho, estamos acostumbrados a ellos. Pónganse a pensar, Adán nunca había sentido miedo, pero hoy, en este momento, él empieza a sentir algo que no había sentido. Eso fue durísimo para ellos. Ellos nunca habían sentido miedo. Hoy, bueno, en este momento lo empiezan a sentir. Hoy tenemos una generación acostumbrada al miedo. Yo escucho, y yo creo que tú también lo has escuchado, o tú lo hablas, o yo lo hablo. Ya dije, no quiero meterte yo en el asunto, pero estamos incluso en un lenguaje, porque el miedo, ya lo he dicho en otras ocasiones, el miedo afecta a tu forma de hablar. Te dictamina lo que tú tienes que decir o lo que tú dices. El miedo desarticula en tu interior tu alma, la corrompe. Es el miedo, la separa. Aparte, decía yo una vez, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la perspectiva, cuando estábamos hablando, no sé si alguien lo recuerde, estábamos hablando del alma y el tema, creo que estaba yo hablando de pensamientos, perspectivas, sentimientos, emociones, percepción, otras cosas, porque el alma no solo es pensamientos, voluntad y emociones. El alma es oigan chicos, el alma tiene un diseño complejísimo, es muy compleja tu alma, por eso eres tan difícil. Dile a la persona que está a tu lado, si hay alguien cerca de ti, dile, ahora entiendo por qué eres complicado. Porque el alma del hombre, nuestra alma es muy complicada. Está configurada de una manera bueno, el hombre mismo, el hombre natural, ha creado ciencias para tratar de comprender el alma. Y no lo han logrado. Yo tengo amigos que son psicólogos y no encuentro a un psicólogo que esté cuerdo. O sea, ellos tratan de ayudar a la gente en el alma, pero ellos están revueltos en el alma. Es increíble. Y una vez platicaba con uno y él me decía, es que nosotros tenemos que ir también al psicólogo, porque lo necesitamos, pero yo no me puedo, decían ellos, creo, así lo dicen, yo no soy psicólogo, pero tengo amigos que lo son, y ellos dicen, yo no me puedo psicoanalizar, yo tengo que ir con alguien a que me ayude y haga un trabajo conmigo. Entonces, es bien complicada el alma del hombre. Cuando el hombre, escribe ahí, cuando el hombre es engañado, el daño es terrible, el alma se desarticula,
se trastorna la percepción, se trastornan los pensamientos, se trastornan los sentimientos, se trastorna la memoria, incluso la memoria. El alma afecta la parte del consciente, afecta el subconsciente, afecta la memoria. Y una persona que, voy a dar un ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, ¿de qué se acuerda? Cuando una persona tiene miedo, se acuerda de lo mal que le ha ido en otras ocasiones, y precisamente al recordar todo eso, esa persona es atrapada y es inutilizada. No puede seguir adelante porque su memoria fue afectada, su memoria fue dañada. ¿Por qué? Por este asunto tan importante, fíjense, este asunto que es tan importante que salga de la vida de nosotros. El miedo tiene que salir de nuestra vida, pero vuelvo a decirlo, yo lo que noto es que estamos muy acostumbrados al miedo. Bueno, hay gente que sale de su casa y ya sale con miedo y siempre sale así. Y eso es lo más sencillo, pero hay gente que por miedo de hecho, y por ese hábito o ese hábitat de miedo, queda inutilizada en la vida, no prosperan, no avanzan. Imagínense nosotros que tenemos una asignación tan grande, chicos. Imagínate ustedes y yo que somos entendidos en la verdad presente. Que somos llamados y que entendemos, por ejemplo, que nuestra asignación es importantísima. O sea, lo que tú haces hoy en la tierra es fundamental para el extendimiento del reino. O sea, ve la importancia que tú tienes. A Dios le interesa que tú avances. A Dios le interesa que tú crezcas. A Dios le interesa que tu asignación se desarrolle, porque es la herramienta para llegar donde un pastor o un ministro, un predicador no puede llegar. Pero bueno, me equivoqué, tú eres ministro, porque en el nuevo pacto todos somos ministros. Ministro no es el que predica, ministro es el que sirve para un reino. Y vean qué extraordinario, o sea, tenemos un llamado enorme, tenemos un llamado poderoso, extraordinario. De hecho, el Señor asignó un presupuesto para nuestra asignación. Cuando caminas tú en tu asignación, hay ya un recurso presupuestado para que no falte nada en lo que tú tienes que hacer. Pero todo esto se arruina con el miedo. Y el miedo aparece cuando fuiste engañado. Por eso quise empezar con Génesis capítulo 3, porque después del engaño, lo que vino a ellos fue una vida falsa que produjo un miedo. ¿Cómo es posible, y lo vuelvo a decir, ya lo había dicho en alguna ocasión, cómo es posible que Adán y Eva le tuvieran miedo a Dios, al bueno, a Dios que es bueno, a Dios que es amor, a este Dios extraordinario, pero ellos por el engaño le tienen miedo? Es increíble que puedas tú tenerle miedo al amor, que le puedas tener miedo a la paz. ¡Qué terrible! Zenaida Salcedo, saludos Zenaida, dice, el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Estaría bueno, fíjense, estaría bueno que comentaran, si nos quieres ayudar y quieres participar, comenta qué es lo que tú has visto, si tú quieres decir, qué es lo que tú has experimentado o experimentados, ya saben que aquí estamos en confianza. Al fin nadie nos ve más que 855,000 que nos están viendo en vivo. Pero me encantaría que tú pudieras poner qué has experimentado, qué te ocasiona el miedo o qué has visto que el miedo hace con las personas. Repito, el miedo es un producto del engaño. Ponlo ahí en tus notas. El miedo es un producto del engaño. Escribe, el engaño, otro detalle, provocó que se cambiara la configuración del hombre. El hombre totalmente, escribe, totalmente fue desconfigurado. O sea, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, por causa del engaño, ¡pum!, se desconfiguró.
De hecho, después del engaño, el hombre cambió su gobierno personal. El alma empezó a gobernarlo, pero el alma afectada por el engaño produce cantidad de miedos. Repito, el alma afectada por el engaño produce cantidad de miedos de los que ni nos imaginamos. Miren, muchos no los dicen, pero muchos pastores, muchos de nosotros tenemos tantas cosas que no queremos hacer por miedos, esa es la verdad. Muchos lo ocultan, no lo dicen, pero hay temores, hay titubeos. ¿Por qué? Porque, insisto, todavía dentro de nosotros hay grados de tinieblas que tienen que ser derribados y destruidos. Era lo que me refería la semana pasada, de que se tiene que quebrar. Tenemos por eso que usar nuestras herramientas para romper todas las fortalezas, todos los argumentos contrarios a Cristo que están dentro de nuestra cabeza. Dice Violeta, gracias. Dice, por el miedo se toman malas decisiones. Gina Durán dice, el miedo me hizo sentir desamparo. Exacto, soledad e incertidumbre. Miren, me voy a quedar tantito aquí con Gina. Gina dice, el miedo me hizo sentir desamparo, soledad e incertidumbre. Yo a lo mejor voy a decirlo de otra manera. El engaño, fíjense, el engaño de que estás desamparado cuando no lo estás, fíjate. El engaño de que estás sola cuando no lo estás. El engaño de que hay incertidumbre cuando en Cristo, familia, tenemos el futuro asegurado. O sea, tenemos un propósito, destino, tenemos un futuro, sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso necesitamos exponernos a la verdad, porque si no, el engaño me hace pensar 20,000 cosas. ¿Qué va a pasar conmigo? Y si me duele algo, ya la gente empieza a decir, mi abuelita murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer y ahora me duele acá, ¿qué va a pasar conmigo? Y el miedo empieza, el otro día escribí en Facebook, el miedo, escribe, me pone enemigos que no existen. Escribe eso, el miedo fabrica enemigos. ¿Me escucharon? El miedo fabrica enemigos y como dice Violeta, y precisamente como me fabrica enemigos, tomo malas decisiones porque pienso que tengo allí algo que me va a afectar o enfrente de mí hay un enemigo, una circunstancia que no me va a permitir hacer lo que yo sé que debo hacer. El miedo es una fábrica de enemigos. Enemigos que no existen. Ojalá eso se nos quede hoy. Ojalá que nos olvidemos no sé de qué tú te acuerdes de lo que hablemos hoy, pero ojalá no se te olvide que el miedo es una fábrica de enemigos. El miedo es el que hace el ejército enemigo, pero es un ejército ficticio, virtual, no existe. Espíritu, escribe, el engaño ocasionó en Adán y Eva que espíritu, alma y cuerpo tuviera un daño estructural. El hombre tuvo un daño. Cuando el hombre creyó la mentira, entonces, a partir de allí, él se desajustó, se bajó de nivel y empezó a operar en el temor. Y este temor es un asunto que tenemos que resolver nosotros, familia, en esta generación. Repito, el temor a mí me parece que es un asunto que tenemos que resolver en nuestra generación, porque si hemos estado hablando que somos una iglesia militante y que tú y yo somos soldados de élite, ahora voy ya llegando al punto, apenas, ¿verdad? Si somos soldados de élite, ¿sabes en qué sentido va el entrenamiento de un soldado de élite? El entrenamiento principal que un soldado llamado de fuerzas especiales para un propósito especial, para misiones especiales, para misiones únicas que requieren cierta destreza, que requieren cierta habilidad.
el entrenamiento que ese tipo de soldados tiene es un entrenamiento que básicamente lo que trata de hacer es quitarle todos los miedos posibles. Escribe, un buen entrenamiento quita los miedos de nuestra vida. Lo voy a decir más eclesiástico. Discipulado. El verdadero discipulado debe quitar los miedos de los hijos de Dios. Voy a decirlo de otra manera. El evangelio, ese evangelio que dice Pablo, es poder de Dios, es poderoso porque es el único poderoso para quitar los miedos. El verdadero evangelio quita los temores de nuestra vida. Hay una urgencia. Si tú me escuchas, si tú eres un edificador, si tú estás caminando en el evangelio, en la verdad presente, si tú eres alguien que está viviendo y experimentando la verdad y la libertad de Cristo, y estás dándote cuenta que el evangelio está sacando de ti, te está sacando de oveja y te está metiendo a ser un hombre, una mujer, rey, sacerdote que conquista, que ya no eres una ovejita con poca visión, que no sabe ni cuándo viene el lobo y se la come, sino que ya saliste de ello y eres un hombre, una mujer que conquista, que tiene el carácter del propio Hijo de Dios. Si tú eres eso, que yo sé que aquí hay muchos que esos son, yo te quiero invitar a que compartamos el evangelio, porque este evangelio lo necesita todo el mundo, pero también la iglesia. La iglesia necesita salir del miedo. El verdadero evangelio produce libertad del temor. Así es, el verdadero evangelio produce esa libertad del temor, del miedo. Y mira qué padre, vuelvo a lo que dije hace un ratito. Y si el temor sale de tu vida, también salió todo ese ejército de enemigos que te imaginaste. ¿Me escucharon? Me encantaría un momento de nuevo de sinceridad. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado enemigos por causa del temor? Venga, si es así, pon ahí yo lo digo, yo soy el primero. Yo. ¿Cuántos de ustedes han dejado de hacer cosas por causa del temor? ¿Cuántos de ustedes, así es, con miedo eres improductivo? Gracias, Didi, gracias, Violeta, dice yo, Kika dice yo, Rubicel dice yo, Lupis Alemán dice yo, Violeta Schill dice yo, Scarlett Nico dice yo, y yo digo yo, y yo digo yo otra vez. Ahorita estoy nada más pensando cuántas cosas he dejado de hacer. Fermín Márquez dice yo, Araceli Jaén dice así es. Pienso, obviamente no voy a decirlas, no voy a decir todas, pero cuántas cosas yo he dejado de hacer por enemigos que no existen, pero que fueron fabricados por el temor, que fue ocasionado por el engaño. ¿Comprenden que necesitamos ser expuestos a la verdad? Y cada vez en una mayor dosis, en una mayor calidad. Ya no necesitamos escuchar cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando decían, pues tú busca una iglesia ahí por donde estás. Si predican de Cristo, métete ahí. No quiero decir algo que se malinterprete, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que tú sí debes de buscar qué tipo de evangelio vas a escuchar. Tienes que escuchar la verdad del evangelio. El evangelio que te trae, que te traslada de las tinieblas a la realidad del Hijo de Dios, de lo consumado, que el evangelio que te aclara todo lo que el Hijo conquistó en la cruz, venció en la cruz, para que tú ahora estés en una condición haciendo lo que el Hijo quería que hicieras. Acuérdense, somos el cuerpo de Cristo. Eso significa que Cristo sigue estando en la tierra. Si vamos a los evangelios y vemos a Cristo en la tierra, lo que hizo, la iglesia de hecho lo debe seguir haciendo, porque sigue estando Cristo. Pero hoy
Ese Cristo se llama iglesia aquí en la tierra para continuar haciendo la voluntad del Padre. Para eso nos dio esa gloria. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Padre, Jesús en Juan 17 dice, la gloria que me diste, esa misma gloria con la que yo te manifesté, y el mundo se dio cuenta de quién es el Padre, porque el mundo no lo sabía, pero pudieron ver la gloria en Jesús, y esa gloria era para que vieran al Padre en él. Para eso nos dio también esa gloria a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos manifestar a Cristo en esta tierra y este mundo pueda ver a Cristo. Pero en el miedo eso no funciona. ¿Cómo Jesús se puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo está Jesús con sus discípulos en una barca y la tormenta arrecia al máximo? La barca se mueve, se mueve, se mueve. Los discípulos empiezan a crecer en miedo y en temor. Se está metiendo el agua. Todos gritan, todos lloran, pero Jesús duerme. Yo sé que aquí hay muchos que tienen esa virtud de dormir hasta parados. ¿Quiénes de aquí duermen hasta parados? Yo les digo luego a las personas que duermen tanto, les digo, duermes como si no debieras nada. Ay, yo tengo un problema con el sueño. ¿Sabes? Jesús, ¿cómo puede dormir? ¿Cómo puede dormir en medio de la tormenta? Te voy a decir por qué. Escribe. Porque no tiene insertado ningún engaño. Vamos. Mari Carmen Barajas dice, mi esposito. Tu esposito, ok. Bendito esposito. Parados como caballos lecheros. Iba a decir yo eso, Didi. Iba a decir caballos lecheros, pero no me atreví porque no sé cómo se escucha en otro lado. Como caballo lechero, parado, pero bien dormido. Miren, hablé hace un rato de mi madre, que en paz descanse, que está allá con Cristo. Mi mamá tenía un sueño, ay, bendito Dios, ¿no? Se dormía hasta en el camión, íbamos en el camión aquí en la Ciudad de México. Y parada en el camión, agarré todo dormida. Yo decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Violeta dice, amo dormir. No, yo también amo dormir, nada más que no puedo. Alguien ayúdeme, por favor. Duermo poco. ¿Qué estaba diciendo? Dormir. ¿Cómo puede dormir Jesús? ¿Cómo puede dormir Jesús en medio de una tormenta? No hay engaño. Escribe, no hay engaño en él. Él es la verdad. Segundo, si no hay engaño, entonces no hay enemigos a los cuales temer. Alguien dirá, pastor, pero hay una tormenta, sí. Pero cuando tú estás en la verdad, cuando tú caminas en la verdad, siempre tienes la respuesta, tienes la salida, sabes la dirección hacia dónde te tienes que mover. Qué mala onda. Ya viste, Didi. A ver, Josué, tú que también administras ahí, bloquea a Didi Sensán, por favor. Dice que con razón me veo mayor de 25 por el insomnio. Por favor, 25, no 26. Ya dijo Gina Durán que son 26, que había dicho el otro día que 26 años, más o menos. Es que ya estoy llegando bueno, ok, 25 y meses, unos cuantos meses, y así no miento, 25 y meses. Un chorro de meses, pero 25. Entonces, fíjense, ve qué extraordinario. Si no tienes miedos, entonces lo que sucede es que tienes clara la salida. Cuando no hay miedos, lo que queda claro es la dirección que debes de tomar. Por supuesto, hay una tormenta. Por supuesto, la tormenta está grande. Por supuesto, está fuerte. Y puede haber una tragedia, sí, pero cuando no tienes temor, en el caso de Jesús, Él sabe cuál es la solución para esa tormenta. Yo no estoy hablando que el Señor te va a meter en una cápsula donde no haya ninguna tormenta.
No estamos hablando de que Dios te va a poner y te va a encapsular y va a hacer que no suceda nada contrario a tu alrededor. No, estamos hablando de que en el conocimiento, fíjate qué hermoso, de la verdad, en la luz de Cristo, ojo, tú siempre vas a tener claro el camino, la decisión, la dirección que debes de tomar ante cualquier circunstancia que se te presente. Pero regreso, vuelvo a decirlo, ojo familia, vuelvo a decirlo. No puede dejar de haber miedo en ti. Ok, voy a lanzar esto. Puede ser que alguien esté en esta condición. Lo voy a decir así. Si tú eres una persona que constantemente estás experimentando miedo en tu interior, es bueno que hoy tengas un diagnóstico. Y que hoy a lo mejor tú puedes decir, wow, yo soy así, yo tengo miedos muy frecuentemente. Hoy te quiero decir algo. Lo que tú necesitas, pero todos también lo necesitamos, todos en mayor medida, iba a decir en mayor o menor medida. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito es exponernos a la verdad. Pero cuando digo exponernos, familia, es comernos la verdad. Es que escuchemos la palabra y seamos nobles. Tengamos un corazón dispuesto. Seamos como los de Berea, gente noble que recibe la palabra, que abre el corazón y que deja que su verdad rompa mis estructuras. Porque son estructuras de engaño y ese engaño produce temor. ¿Qué necesitas? Necesitas exponerte a la verdad. ¿Qué necesitas? Conocerla, profundizarla, que te sea revelada. Exponte a la verdad, escucha la palabra, exponte al evangelio, estudia la palabra. Cuando estés con algún edificador, con tu pastor, con la gente que te ha sido asignada para que te entrene, no solo lo escuches, estudia, toma notas, de verdad, de eso se trata, esto es entrenamiento. Bueno, hay un punto que tengo aquí, ya rompí aquí mi bosquejo, ¿verdad? Pero hay un punto que tengo, escribe, el soldado de élite, el hombre, la mujer, que es una iglesia militante, alguien que en verdad sabe que tiene una misión aquí en la tierra que cumplir, es responsable de tener entrenamiento. O sea, en otras palabras, sabe la importancia del entrenamiento, reconoce que debe ser entrenada. Eso necesitamos recuperarlo. Obviamente, esto necesitas tú ser trasladado. Si tú eres una persona que está acostumbrada a las dosis típicas, fíjate lo que voy a decir, a las dosis tradicionales que el cristianismo ha dado por años, y pensamos, el otro día yo le decía a una persona, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nos conformamos con que una persona venga a la iglesia. Fíjate, nos conformamos, decimos, ya vino a la iglesia, y con eso nosotros nos damos por bien servidos y decimos, ay, qué bueno, viene a la iglesia, qué bueno, vino el domingo, ya vino el domingo pasado de nuevo, ya van 3 domingos que viene, y con eso cantamos victoria. O sea, obvio, es bueno que una persona asista, pero tenemos que ayudar, tenemos que enseñarle y tenemos que decirle que requiere entrenamiento porque la falsedad del interior, lo que le fue sembrado en su alma, la estructura de la mente terrenal, que es lo que estoy hablando los domingos, esa estructura no sale con oración, sale con entrenamiento, sale con discipulado, sale con exponerse a la verdad. Eso necesitamos recuperarlo, familia. Hay que decírselo a la gente. Amigo, es que la gente, miren, la gente llega y nos dice, pastor, tengo este problema. Oiga, mire, mi hijo tiene problemas con su esposa, ¿puede orar por él? Y yo siempre digo, pues claro que podemos orar por él, podemos orar por su hijo que tiene problemas con su esposa, pero quiero decirle una cosa, si no cambia el interior de su muchacho, no va a cambiar nada. Dios puede hacer hoy un milagro, hoy puede hacer un milagro con la relación matrimonial, hoy puede hacer un milagro con su esposa, de su hijo, puede su esposa perdonarlo, hoy puede hacer Dios que su esposa le dé otra oportunidad, pero si su hijo no cambia, si su mentalidad no es rota para que se construya una mente verdadera,
que es la mente de Cristo que tenemos ya por el Espíritu, si eso no se construye, más va, o sea, no va a servir de nada que hoy haga un milagro, porque mañana va a necesitar otro milagro, porque él va a seguir echando a perder su matrimonio, su familia y su vida. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, porque no ha sido reconfigurado, porque no está siendo entrenado. Entonces, una vez una persona, yo se lo dije cuando venía, y sí oré por su hijo, ¿no? Pero ya estoy aquí balconeando, denme chance, a alguien le puede servir, porque yo sé que aquí hay edificadores, hay ministros, hay pastores, o hay personas, ya dije que en el nuevo pacto todos somos ministros. Viene contigo el amigo, la amiga, y te dicen Violeta, Didi, ora por mí, por favor, y uno es bueno, por supuesto que uno quiere que la gente le vaya bien. Amén. Yo quiero que la gente le vaya bien, y yo creo que tú también quieres que a la gente le vaya bien, pero hay que decirle la verdad. Mira, yo voy a orar por ti, pero esto no va a cambiar si no destruyes toda la falsedad y el engaño que el mundo te insertó. Y la pregunta de la gente va a ser, ¿y cómo eso? ¿Puedes orar por mí para que eso se destruya? Y tú tendrás que decirle, eso no se destruye con oración. No se destruye con oración. Necesitas exponerte a la verdad. Bien, Violeta Shell dice, es definitivo, así es, así es. Claro, la persona, una vez les digo, llegó, me lo pidió, oré, pero le dije, oye, pero te voy a decir una cosa, amigo, sí, Dios puede hacer un milagro, pero lo que tú necesitas es entrenarte, lo que tú necesitas es exponerte a la verdad, porque lo que tú necesitas es que toda la falsedad con la que estás construyendo tu casa se quiebre, se reviente, porque esa falsedad te va a dañar a ti como te está dañando a tu esposa y a tu hijo. Después de un tiempo, por supuesto, la persona me dijo, pastor, la mamá que me trajo al hijo me dijo, es que mi hijo no quiere venir porque pues él esperaba que usted hiciera algo más, pero usted le dijo que viniera el discipulado. Ya rompí la ética pastoral, ¿verdad? Pero yo soy como, ya saben cómo soy. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero lo tengo que decir. Pero ¿por qué lo tengo que decir? Porque si no, no avanzamos. Si tú me oyes, y puede haber aquí personas que sean nuevas en Cristo y digan, yo tengo un montón de necesidades, te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo si tú acabas de llegar a esta vida extraordinaria que es la vida de Cristo. Te voy a dar un consejo. Yo sé que puedes tener muchas necesidades, puedes tener muchas incógnitas y puedes tener muchas cosas que tú dices, necesito que alguien me ayude. Te voy a dar un consejo. Entrénate, discipúlate, sométete a dosis mayores del evangelio y vas a ver, escuchen, vas a ver que todas las dudas se te empiezan a resolver, que todos los problemas empiezan a disiparse. Te vas a dar cuenta que todos los enemigos eran ficticios, son producto del engaño que produce miedo y que el miedo te levanta gigantes que tú de hecho puedes vencer, pero que de hecho Cristo ya venció. Si tú eres una persona que acabas de llegar a Cristo, es un buen consejo. Yo sé que tú, y como todos, yo también lo hice cuando llegamos a Cristo, queremos que el pastor nos abrace y ore por nosotros, y cada duda que tenemos le hablamos, ¿verdad? Oiga, está bien, o sea, eso es correcto. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes dónde se disipan las dudas? En la exposición de la verdad, cuando te expones a la verdad. Discipúlate, entrénate y vas a ver, claro, o sea, bueno, voy a terminar la idea. Discipúlate, entrénate y vas a ver qué vida tan extraordinaria es la que empiezas a experimentar. Vas a ver qué victorias empiezas a experimentar. Vas a ver cuánta paz, cuánto gozo, vas a ver cuánta alegría, vas a ver cuánto avance. Pero claro, discipularse requiere disciplina. Entrenarse requiere carácter, requiere fuerza, requiere tiempo, requiere recursos. Y esa es la parte que muchos no quieren poner.
el poder del entrenamiento, escribe, el poder del entrenamiento es que, pon ahí, el temor, el miedo es quitado con entrenamiento. Por eso, cuando a un soldado de élite lo entrenan para que no tenga miedo a estar debajo del agua. Lo entrenan para que no tenga miedo estando en lo más alto, en las alturas, en el cielo. Y lo avientan desde lo más alto para que no tenga miedo. Y lo meten a lo más profundo para que no tenga miedo. Y lo ponen solito en un desierto para que pierda el miedo. Y lo ponen solito en una selva con muchos animales feroces para que salga de ahí y para que haya perdido ese ingrediente de miedo. ¿Por qué? Escribe, si el miedo se va, empezarás a operar en fe. Si el miedo se va, empezarás a cumplir la misión que el Señor te encargó. Porque la misión que te encargó, discúlpame, no es pequeña. Dejemos de pensar en miserias, no es pequeña. Lo que Dios te encargó es más grande, te lo digo en verdad, no yo, porque así lo dice la palabra, es más grande que lo que tú has pensado que es tu misión. Él siempre va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, supera mi mente. O sea, si Jorge, voy a ponerme yo para no lastimar a nadie. Si Jorge no se saca los miedos, Jorge no va a poder comprender el nivel de lo que el Padre quería que yo realizara. Porque el miedo siempre me mete en una realidad engañosa, ficticia, falsa y hueca, pequeña. Entrenamiento. Entonces, entrenamiento es indispensable para acabar con los miedos. Voy a decir otra frase que te puede ayudar. Un buen discipulado debe de acabar con los miedos de los hijos de Dios. Si tú te estás exponiendo a una palabra que te ocasiona más miedo, perdón que lo diga, y yo sé que hay ética pastoral, y el otro día le decía yo a un grupo de discipulados que tengo, les digo, cada vez pierdo yo más la ética pastoral de ese sentido, porque decimos, por ética pastoral no lo digo, por ética pastoral no lo digo. No, yo sí lo voy a decir. Si tú te estás exponiendo a un evangelio que te produce más miedo, sal de ahí. El evangelio no produce miedo. El evangelio quita todos los miedos. Entonces, ¿para qué es un discipulado? ¿Para qué es un entrenamiento? Es para asegurarnos que el Hijo de Dios, escribe, no va a ser detenido por el miedo. El discipulado le dará las herramientas, las verdades, le mostrará, traerá luz para que él pueda ver las verdades de todo lo que tiene en Cristo. Y con todo lo que tiene en Cristo y las herramientas y los recursos y las realidades de Cristo, como decían los apóstoles, para que eche mano de la vida eterna. Para que eche mano de los recursos del cielo. Se acabaron los miedos. Para eso se discipula. No se discipula para que solamente conozca más Biblia y sepa cuántos libros de la Biblia tiene. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántas historias hay ahí? No. Es para que conozca las verdades que le libran del temor y que lo meten a la vida poderosa de fe. De una fe que materializa lo eterno. Así es, gracias, Pastor Roque. Dice, perfecto, pastor. En el reino primero la verdad antes que la ética. Amén. Primero la verdad, es la verdad. Y yo sé que en esto, pues algunos van a decir, no, ya no, este está pasando, eso no es así. Bueno, alguien lo tiene que decir, tú considéralo. Pero si nosotros seguimos conservando miedos, ¿por qué? Porque es que yo estoy aquí y es que yo no me muevo de aquí porque aquí nací. Bueno, pues
Está bien, se respeta, solo te digo una cosa, el evangelio no produce temor, tampoco produce manipulación, no controla. De hecho, el reino de Dios opera en libertad. Y de hecho, lo siento mucho. Por eso también, qué bueno que pasó lo que pasó. No quiero que me vayan a volar mi transmisión por decir lo que voy a decir, pero la pandemia nos dejó unas lecciones y qué bueno. ¿Para qué? Para que salieran muchos que el Señor les está enseñando. Verdad es que estamos nosotros aprendiendo y estamos aprendiendo de grandes edificadores que nos están mostrando el evangelio y que a lo mejor tú, a pesar de que estés en cualquier congregación, pudiste tener acceso al evangelio poderoso de Cristo que no causa temor, sino que al contrario, quita los temores de tu vida y te introduce en una vida de fe. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque eso ya no lo pudo controlar tu pastor. Eso ya es como antes, ¿no? Que decían, o no sé si todavía, yo creo que todavía cuando los pastores, no, es que no puedes ir tú a ningún lado. Tú no puedes escuchar a otro pastor. Bueno. Muchos, yo creo que tienen que tomar decisiones. Si eres un soldado de élite, tienes que tomar decisiones. El soldado de élite le llaman cuando él aplica, él dice, yo quiero estar en las fuerzas especiales. Y en las fuerzas especiales le dicen, ¿sabes qué? No vas a estar todos los días yendo a tu casa y regresar y dormir en tu cama. Sabes que vas a estar acuartelado. Sabes que de repente podrás salir un domingo, a lo mucho podrás salir sábado y domingo, pero sabes que tenemos misiones en donde te vas a ausentar de tu casa 6 meses, sabes que no vas a regresar en 6 meses, sabes que sí vas a extrañar a tu familia, vas a extrañar a tu mamá, vas a extrañar a tu papá y sabes que vas a extrañar la comida rica que te hacía tu mamá, pero no la vas a poder comer porque esto es un entrenamiento intensivo, porque te estamos preparando para meterte en lugares en donde si tienes miedo puedes morir, así que te tenemos que quitar el miedo a como dé lugar, para que seas efectivo en tu misión. Alguien escribe esto, el evangelio es antimiedo. El evangelio es antimiedo. Y es antimiedo, ¿por qué? Porque solo, vuelvo a decirlo, si se quita el miedo de tu vida, tú podrás echar mano de todo el resultado, la consecuencia de la buena noticia en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Escribe, ya estoy avanzando. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Siempre los llevó a terrenos extremos. ¿A cuántos de ustedes les gustan los juegos extremos? Cuando vas al Six Flags y te subes y... ¿A cuántos les gusta aventarse del paracaídas, rapel, tirolesas, bicicleta de montaña, bajar a toda velocidad, bucear? Y lo experimentas una vez y dices, lo quiero volver a experimentar. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás expuesto a situaciones de miedo, el miedo produce en nosotros un disparo de adrenalina. Y esa adrenalina produce en tu cuerpo un movimiento, una reacción. Y Jesús a sus discípulos los metió muchas veces, ya dije un ejemplo con la barca, a situaciones donde la adrenalina se ponía a tope. Y me parece que el Señor lo sigue haciendo. Perdón que te lo diga, pero si tú estás viviendo situaciones fuertes, intensas en la vida, difíciles, honestamente te voy a decir algo, deja de estar echando la culpa al diablo y ponte a pensar que es Dios el que quiere producir en ti una vida sin miedo, sacar todo eso
que no funciona. ¿Para qué? Para la realización del propósito en tu vida. Hubo un hombre, a diferencia de varios en las Escrituras, que tuvo un entrenamiento. Y me gustaría que fuéramos a 1 de Samuel 17, lo voy a mencionar rápido y con eso estoy terminando. Un hombre que dice la palabra que tenía el corazón, o tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. 1 de Samuel capítulo 17, no voy a leer todo, pero este hombre que me gusta, y hace tiempo yo había enseñado de David, estoy hablando de David, y había yo dicho esta escena donde David se enfrenta ¿a quién? Se enfrenta a Goliat. David se enfrenta a Goliat. Ahí están el ejército de Israel contra los filisteos. Y el otro día les decía que hubo un video extraordinario que vi donde una persona hace una narración de esa escena en el mismo lugar en donde sucedió, que es el Valle de Ela. Ese lugar existe. Y dice la Escritura que en un monte estaba el pueblo de los filisteos, estaban los filisteos, y en el otro monte estaba el pueblo de Israel. Y en medio estaba el Valle de Ela. Y este hombre, y hace un rato regresé a ver ese video para recordarlo por lo que iba a enseñar ahorita, dije quiero volverlo a ver. Y me llamaba la atención porque estaba el campamento de los filisteos en un monte y estaba el campamento de Israel. Hoy existen esos dos montes. Está el Valle de Ela, está ahora, obviamente son dos montes, fíjense, es interesante. Son dos montes, hay bosque, en medio, bueno, ya hay un lugar de cultivo. Se ve que es un lugar de cultivo, ese es el Valle de Ela, existe. Pero lo interesante, lo que me llamó la atención es de que en el monte donde estaban los filisteos, incluso todavía hay vestigios vestigios del campamento de los filisteos. ¿Cuánto tiempo duró ese campamento ahí? Que incluso están los vestigios de su campamento hasta el día de hoy. Eso no era un campamento, esos hicieron una pequeña ciudad en el monte. Sí voy a compartir el enlace, sí les comparto el enlace de ese video. Y del otro lado, del lado del campamento de Israel, hay un monumento que mismo, obviamente, los mismos judíos hicieron allí conmemorando esa batalla. ¿La batalla de quién? Se supone que iba a ser la batalla de dos ejércitos, pero no sucedió así. Entonces iba a ser la batalla de un hombre valiente de los filisteos contra uno de Israel, un valiente. La cosa es que el de los filisteos provocaba a los de Israel y todos los de Israel tenían miedo. Vean el versículo 11. 1 de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Cuando el filisteo bajaba todos los días y les gritaba y les decía, a ver, denme un hombre que pelee conmigo. Venga, ¿quién es? ¿Quién de ustedes pelea conmigo? Para que no muera toda esta gente, que uno venga y si yo gano, ustedes serán nuestros siervos. Si yo pierdo, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero venga, que venga un hombre y que me enfrente. Y dice el versículo 11, que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, ya se me fue el tiempo, pero ahí te lo dejo de tarea. Busca y ve la vida de Saúl y checa cuál fue su entrenamiento. Y del otro lado, entonces de un lado estaba Goliat, el filisteo, retando, y del otro lado no había nadie, porque todos tenían miedo. Pero surgió un muchacho, David, un hombre, dice, hijo de aquel Efrateo, Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos,
Y en aquel tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y Isaí tenía 3 hijos mayores que habían salido con Saúl a la guerra. Uno era Eliab, otro era Abinadab y otro era Sama. David era el menor. Y los 3 mayores siguieron a Saúl. Pero, versículo 15, David había ido y vuelto y había dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía aquel filisteo por las mañanas y por las tardes, y así lo hizo durante 40 días. Y una vez coincide que David va al campamento, y entonces escucha cómo este filisteo está retando al pueblo de Israel. Y cuando David deja las ovejas, versículo 20, de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como le dijo su papá, para llevársela a sus hermanos. Y cuando llegó al campamento, el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Siempre digo que esa escena es muy chistosa, porque daban grito de combate, pero nadie combatía. Me suena lo que pasa hoy en la iglesia. Jehová es hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. Y ahí en la alabanza se saca la espada y se saca la bandera y vamos a dar espadazos para vencer al enemigo. Y todos dan grito de guerra. Vamos a dar un grito de guerra y nadie guerrea. O sea, se da un grito de guerra, pero no hay nada de avance. Así estaban aquí. Se ponían en orden de batalla, y cuando según dicen que daban grito de combate, o sea, gritaban para el combate, pero pues nadie combatía. Mucho ruido y pocas nueces. Y después dice, y se pusieron, versículo 21, en orden de batalla, Israel y los filisteos, y ejército frente a ejército. Los ejércitos estaban en las 2 montañas. Solo abajo había un gigante retando a que viniera el representante de Israel. Entonces David, versículo 22, dejó su carga en la mano del que guardaba el equipaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de ellos de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, cada vez que salía Goliat, todos huían y tenían miedo. Vamos de regreso a lo que dije hace un rato. Tenían miedo, ¿por qué? Porque tenían un grado enorme de engaño. Y aparte les faltaba algo, que ahorita voy a llegar a ese punto. Y cada uno de los de Israel decía, ¿es que no has visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David y preguntó de nuevo, ¿y qué le harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió lo mismo y le volvieron a decir, bueno, pues el que venciere ese filisteo se le va a dar todo esto. Y entonces David dijo, versículo 29, el 31, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl, y Saúl hizo venir a David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le responde, escuchen esto, versículo 34, todos al 34, primera de Samuel 17:34. Vean la respuesta de David. David responde, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león
o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dijo todavía David, versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, bueno, ve y que Jehová esté contigo. ¿Cuál es la diferencia de David con todos los demás? Escribe, la gran diferencia. La gran diferencia es entrenamiento. David, al enfrentar al oso, al enfrentar al león, fue entrenado. ¿Sabes para qué? Para que el miedo saliera de su vida. Escribe esto, un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que dice, yo quiero ser entrenado. Todo lo que sucede en mi vida es entrenamiento. ¿Sabes qué es lo que está diciendo David? Yo no desperdicié mi vida. Todo lo que pasó conmigo desde pequeño es entrenamiento. ¿Sabes qué? Yo no fui pastor porque me dejaron a mí las ovejas. Y como no las quisieron mis hermanos y como no me dieron algo mejor, me dejaron a mí las ovejas. ¡Qué lástima! Él no vio las ovejas como algo común. Él vio las ovejas como entrenamiento. A ver, vuelvo a repetirlo. David vio entrenamiento en todo, chicos, en todo vio entrenamiento. Y entonces este tremendo David tenía algo, por eso su corazón era conforme al del Señor, no tenía miedo. Y les voy a decir, cuando David bajó a enfrentar a Goliat, todavía todos estaban temblando de miedo los israelitas. No creas que estaban ellos felices, ¡ay! ¡Qué bueno que salió David! No, estaban más miedosos porque el que enfrentaba a Goliat era un muchachito guapo, morenito de Iztapalapa. No que diga eso, era güerito, era rojizo. ¿Y saben por qué tenía miedo el pueblo de Israel? Seguro tenía miedo y era lógico, porque si perdía David, perdía todo el pueblo. Ese era el trato. O sea, el trato era, el que pierda es, como cada uno de ellos es representante de su pueblo, fíjate qué importante eres tú. Como cada uno es representante de una multitud, el que pierda, pierde toda la multitud. Entonces todos lo que querían era mandar al más fuerte. Israel quería mandar al más fuerte, quería mandar al más grande, quería mandar al más imponente. ¿Quién creen que era de Israel el más fuerte, el más grande y el más imponente? Pues sorpréndete, el más grande, el más fuerte y más imponente era Saúl, pero estaba muerto de miedo Saúl. Saúl estaba muerto de miedo. Aunque estuviera fuerte, grande, imponente, el miedo lo iba a matar. De hecho, ya estaba muerto. Lo que se necesitaba para ganar esa batalla era alguien que no tuviera el ingrediente del miedo. Pero ¿sabes qué es lo que dice David? A mí el miedo se me quitó cuando viví, cuando me di cuenta que todo lo de mi vida es entrenamiento. Cuando yo mismo me sometí a ese entrenamiento. Mi entrenamiento me preparó para esta misión y lo voy a alegrar. Por eso dije hace un rato que seamos una generación que no deje pendientes. Pero eso solo va a suceder si no tenemos miedos. El miedo es importante que salga de nuestra vida para no dejar pendientes. ¿Por qué? Porque Saúl sí dejó un pendiente. Te voy a decir, el reto de Goliat era para Saúl. Goliat a quien le estaba aventando el tiro, el pleito, era Saúl, porque Goliat estaba pidiendo, venga, denme al más grande. Y el más grande era Saúl. Denme al más fuerte. Y el más fuerte era Saúl. Aviéntenme al mejor guerrero. Y se supone que ese era Saúl. Pero Saúl tenía miedo.
Y Saúl, por el miedo, le dejó el problema a otro. Si esta generación no se saca el miedo, dejaremos pendientes a la siguiente generación. Pero llegó David, un muchacho entrenado, un muchacho que aprovechó el entrenamiento para que todo el miedo saliera de él. Y por el entrenamiento él dijo, a ver, yo ya enfrenté a un león, yo ya enfrenté a un oso y yo ya vi lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo ya experimenté la adrenalina a tope. Y ya me descontrolé porque me sorprendió un día el león. Y sí me sorprendió, pero ya lo experimenté. Ahora voy por Goliat y lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque no tengo miedo, tengo entrenamiento. El corazón, escribe, un corazón conforme al corazón de Dios, y con esto termino, se los prometo. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que no dice solamente dame. No es un corazón que dice dame, dame. Es un corazón que dice entréname, entréname, entréname. Porque si sale el miedo de mi vida por causa de la poderosa verdad de tu palabra, entonces seré útil para mi generación. Seré útil para mi generación. Ese es el poder del entrenamiento. Yo no sé si tú lo habías meditado, pero el reino requiere que te entrenes. El reino requiere que te disipules. El reino requiere que no tomes como algo ligero el entrenamiento. El reino requiere, y si tú me escuchas y entrenas, por favor, no entrenes en el temor, no entrenes para que tus discípulos tengan más miedo, o no entrenes para que ellos dependan de ti, no. Entrena para que el miedo sea quitado de ellos, para que ellos bajen y enfrenten al representante, a lo que queda del otro de las tinieblas, al vestigio de lo que queda de las tinieblas, y que estos hijos de Dios sin miedo venzan en cualquier ámbito y que no sean dependientes de nosotros, porque ¿cuánto tiempo vivimos? Bueno, ya no digo eso, que es algo que ya debemos de pasar, pero yo estoy convencido que Dios está levantando una generación que va a saber la importancia de entrenarse. Cuando tú sepas quién eres, cuando sepas que eres un soldado llamado especial, que eres un hombre llamado a una misión especial, una mujer llamada a una misión única y especial, vas a saber que el entrenamiento es vital para tu vida. Es vital, es esencial, porque en ese entrenamiento todos los miedos se van a ir yendo uno por uno en cuanto la poderosa revelación del Evangelio esté cayendo en tu vida, esté llegando a tu vida y esté desarticulando toda estructura de temor. Y esta generación nos lo va a agradecer. Nos lo va a agradecer. Nos va a agradecer que no tenemos miedo, pero ¿sabes qué? Va a agradecer que fuimos capaces de tomar en serio nuestro entrenamiento. Fuimos serios en nuestro entrenamiento. Fuimos disciplinados en nuestro entrenamiento. Amén. Y con eso estamos terminando el día de hoy. Esta era la palabra que hoy te quería compartir. Wow, y espero en el Señor que produzca algo en nuestros corazones. Que produzca en nosotros una mayor intensidad en nuestro entrenamiento. Que veamos como entrenamiento todo. Amén, dice Gina Durán. Que el Señor nos revele para responder a ese llamado. Así es. Y que sigamos siendo entrenados. No te detengas, no te detengas. Verás que la verdad poderosa del Evangelio va a empezar a acabar con todos tus temores. Y también te vas a dar cuenta
que muchos de los enemigos que creías tener eran mentira, eran falsedad. Amén. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bien, por tu favor. Te damos gracias en este día, tu día. Te damos gracias. Es tu gracia revelados en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra